Está con nosotros para compartir la parte final de Visión Integral Daniel García, nuestro experto en temas internacionales. Nos tiene acostumbrado ya a una sesión en Visión Integral y en este momento, por el desarrollo de los acontecimientos, la importancia, la trascendencia que tiene, hemos decidido conversar con él un poquito sobre la situación de la guerra Rusia-Ucrania en estos momentos. Bienvenido, Daniel. Buenos días, buenos días. Pues la situación hoy se debate en la misma discusión sobre el nuevo orden mundial, donde encontramos dos polos, el planeta dividido en dos, ¿verdad? El frente occidental con Estados Unidos a la cabeza, el G7, y por el otro extremo, el extremo oriental, tenemos la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS, la Unión Económica Euroasiática, etc. Y estos dos frentes están realmente llevando al mundo a una situación de tensión tremenda, cuya principal manifestación son los acontecimientos de Ucrania. Ahora bien, el problema de Ucrania no es más que una manifestación de esta lucha, una lucha que se da por el establecimiento de un nuevo orden mundial que implica deshacerse de las vinculaciones económicas con Occidente, deshacerse del dólar como moneda de reserva internacional, deshacerse de este sistema de pago internacional como el SWIFT, que están todos controlados por Estados Unidos. Entonces, lo que se pretende es crear un mundo más justo, más equilibrado, un mundo donde predomine la soberanía de los países, y desde aquí entonces establecer lapsos de desarrollo internacionales con estos países que tengan por finalidad una relación ganar-ganar, donde la soberanía, el respeto a la idiosincrasia de cada país, a los problemas internos de cada país sea pues uno de los principales valores a defender. ¿En qué punto entonces, en medio de ese contexto internacional y esa división del mundo, ese nuevo orden internacional y en procura de un nuevo orden económico internacional, en qué situación nos encontramos con la guerra? ¿Cuál es el momento que se vive? Porque ya estamos desde febrero en esta guerra que se ha prolongado, que todo el mundo esperaba que iba a ser un corto tiempo. Entonces, ¿cuál es la situación de la guerra en este momento? Bueno, la situación por hoy, en el momento presente, se debate entre la anexión de las provincias ucranianas conquistadas por Rusia a través de un referéndum que se ha ganado con cifras porcentuales sorprendentes, porque no se esperaba que se diera tanta adhesión de la población a este propósito de incorporarse a Rusia. Tanto en Lugansk, en Donetsk, en Zaporozhye o en Gerson, las votaciones de preferencia a la adhesión fueron de un 96, 98. ¿No tiene que ver eso porque Rusia tiene el control de esos territorios en estos momentos? ¿O es porque es una población prorrusa? Son poblaciones prorrusas cuyas reivindicaciones habían estado empañadas precisamente por la imposición de las posiciones ucranianas y el ejército ucraniano. Cuando han tenido la oportunidad de ellos sentirse libres, pues han expresado todo el apoyo, todo el deseo de consumar su propósito. Ahora bien, ¿hacia dónde lleva esta situación de la incorporación de estas provincias a Rusia? ¿Esto significa que con esto llega la paz? ¿Se para la guerra? A mí me parece que no, porque esta guerra, aunque tiene su manifestación en Ucrania, es una guerra entre la OTAN contra Rusia, o Estados Unidos contra Rusia, o si se quiere, en sentido más amplio, Occidente ampliado contra el Oriente, llámese la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS, etc. ¿Por qué? Porque el objetivo de Estados Unidos particularmente es aplastar las economías emergentes que tengan la posibilidad de competir con ellos en algún renglón. Por eso Estados Unidos tiene tantas teorías para imponer el hegemonismo a nivel mundial. Por ejemplo,
la escuela de Leo Strauss ha creado una serie de conversiones políticas y económicas con la finalidad de hacer ver a Estados Unidos como el Mesías para el mundo, el Salvador del mundo, y desde ahí pues imponer militarmente a Estados Unidos a los demás países del mundo. Lo hacen a través del dólar, que el dólar todo el mundo sabe que es un mecanismo de dominación, de opresión y de sabotaje a las economías que no son adeptas a los principios y los criterios norteamericanos. Está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el SWIFT, las guerras económicas que se han estado proliferando por todo el mundo. O sea, la manera de cómo ellos obstruir el desarrollo de ciertos países que tienen una tendencia totalmente soberanista. O sea, para Estados Unidos la soberanía en el mundo no existe en ningún país, todo lo contrario. Estados Unidos persigue y aplasta los países soberanistas o aquellos países cuya economía desarrollan determinados renglones que pueda competir con cualquier producción norteamericana. Mire, volvamos de nuevo, volvamos al tema de la anexión por parte de Rusia, ¿no? Ya oficialmente lo hizo el presidente Putin. No es reconocido, claro, no va a ser reconocido por Occidente. El problema es una parte del territorio ucraniano. Se habla, creo, de un 15%. Un 15% del territorio ucraniano. Entonces, no va a ser reconocido, y menos por un plebiscito en medio de una condición de guerra y con el dominio prácticamente de Rusia. ¿Qué va a pasar? Porque en estos momentos me anexo estas 4 repúblicas y de repente reconozco 4 repúblicas. El mundo no la reconoce, la ONU no la reconoce, entonces llamo a sentarse en las mesas de negociación. O sea, ¿cómo se puede negociar en medio de una situación de guerra y cuando tú te has anexionado o anexado 4 repúblicas? Mira, la situación es que Rusia nunca se ha negado a negociar la paz con Ucrania. Ahí están, por ejemplo, los acuerdos que se hicieron ahí en Minsk, los famosos acuerdos de Minsk, 1, 2, 3, que se crearon con la finalidad de resolver el problema de Ucrania. Y Ucrania lo saboteó bajo el tutelaje de Estados Unidos. Entonces, ¿qué confianza puede tener los mismos pueblos del Donbass de que su situación podrá ser resuelta por vía de la paz? El presidente Putin realmente está lanzando un proyecto diplomático con la finalidad de ver si, en virtud de los acontecimientos actuales, de la anexión y de la predominancia militar de Rusia, Ucrania es capaz de independizarse del flujo norteamericano, del influjo norteamericano, decidir... Está pidiendo de nuevo ser parte de la Unión Europea y entrar a la OTAN. Sí, pues precisamente. Pero sin embargo, con Turquía como mediadora, se intentó meses atrás en llegar a un acuerdo y ellos tuvieron la prudencia de escribir sus partes, sus intereses, y esos intereses hasta cierto punto iban en la línea de los postulados rusos. Y luego sucedió que Ucrania de una tarde a la mañana siguiente se devolvió de esas posibilidades. Pero sin embargo, el orden diplomático está abierto. ¿Qué hace falta ahora? Que Ucrania se retire del porciento de territorio que queda todavía en algunas de esas provincias que no ha sido incorporado totalmente a la población de estos estados, de estas comunidades, o si no, Rusia tendrá que abrirse paso otra vez con lo militar para poder hacer respetar el acuerdo de la integridad territorial de estos municipios. Pero se quedaría hasta ahí, porque ese era el objetivo de Rusia, conquistar ese territorio que le sirva como de escudo, de protección. No sería esa la finalidad, o le interesa seguir avanzando en un conflicto, porque si plantea negociación es que este era mi objetivo y yo me detengo acá porque ya yo logré lo que yo quería. Mira, eso depende de la reacción de Estados Unidos y de la OTAN. Ya. Si ellos son receptivos,
a la situación que plantea Rusia, pues esto se podría quedar ahí y que Ucrania pare el bombardeo continuo, ese goteo permanente. Se ve como si Ucrania estuviera ganando la guerra, es lo que se ve. Que en algún momento se vea que Ucrania que está ganando la guerra y que Rusia tuvo que hacer una retirada y empezar a incorporar al ejército 300.000 reservistas, que está en ese proceso. Mira, lo que sucede aquí es lo siguiente. Repito, Estados Unidos y la OTAN son el adversario. Ucrania no es más que un títere que se mueve a voluntad de los intereses de Estados Unidos y la OTAN. Lo importante aquí es que el presidente de Ucrania, Zelensky, puede pedir la cantidad y la calidad de armas que quiera, porque se la están ofreciendo. Y se reitera de nuevo tanto la OTAN. Ese apoyo se reitera. No es un apoyo, es un negocio. Bueno, se reitera el apoyo. Es un negocio por la situación siguiente. Existe un acuerdo que se firmó hace 4 meses, que es el de préstamo y arriendo. ¿Quién firmó ese acuerdo con Estados Unidos? ¿Lo firmó Ucrania? No, lo firmó la Unión Europea. Ucrania solamente tiene que ordenar, pedir, y la Unión Europea pedirle a Estados Unidos que le mande esos envíos. Gane Ucrania o pierda, como quiera esa factura tiene que pagarla la Unión Europea. ¿Hasta dónde se prolonga así rápidamente este conflicto? Hasta donde la OTAN y Estados Unidos quieran. Y el tema del gasoducto Nord Stream 1 y 2, ¿qué es lo que está pasando en un tiempo relativamente cortito? Mira, esa es una buena pregunta, porque da a entender las intenciones de la OTAN y Estados Unidos con respecto a Europa. Estados Unidos quiere aplastar a Alemania a todo costo. ¿Y a quién beneficia el gasoducto? ¿A quién perjudica su funcionamiento? A los intereses norteamericanos, porque ellos son los que quieren abastecer a Europa de gas. Ya lo han ofrecido. De gas, ya lo han ofrecido, pero un gas 180 veces más caro que el gas que le llega a través de... ¿Qué pasó con el gasoducto? ¿Qué fue lo que realmente... Esa situación del gasoducto es un sabotaje. ¿De parte de quién? De parte de Occidente. Inclusive hay informaciones ya en las redes. ¿Y en qué consiste el sabotaje para que la gente... El sabotaje consistió en un dron con una cabeza muy grande de explosivo que la armada polaca, los polacos, orientado por el MID británico y las agencias norteamericanas, pudieron organizar la logística. Tienen 3 meses planeando eso, 4 meses. Hay que tener en cuenta las declaraciones de Biden. Se detiene el suministro, es lo que yo quiero saber. El suministro de gas se detiene. Totalmente. Se detiene totalmente. Totalmente es el sabotaje. Eso es el sabotaje. Perfecto. Un sabotaje que va en la línea de suspender totalmente el suministro de gas de Rusia hacia Europa, porque es lo que le conviene y lo que persigue Estados Unidos. Ahora bien, ahí hay otra situación que es muy importante señalar. Es el negocio del gas, que lo quieren llevar al mismo nivel de cómo se comercializa el petróleo. El petróleo tiene una particularidad. Un barril de petróleo tiene 10 o 12 barriles de petróleo en el papel, en los derivados financieros con que se maneja eso. Ya. Y el gas lo quieren llevar a esa misma posición para ellos poder manipular los precios y hacer esas grandes ganancias que le proporciona precisamente el petróleo hoy. Mire, hemos llegado al final, usted puede seguir hablando muchísimo, yo también, pero el tiempo en televisión es así es que le agradecemos que haya compartido con nosotros el espacio de esta forma, tipo entrevista, y como siempre, si usted parte de este programa, y a usted amable televidente, puede decirle que hemos llegado al final de Visión Integral y que nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Muchas gracias.